Para Vuelta por el Universo, en Radio Vorterix de Mar del Plata les mandamos este saludo de la televisión pública. A unos minutos de empezar el Noti Internacional, así que les mandamos un beso grande a Melissa, Diego y Marcelo. Gracias. 9:14 minutos en todo el país. Seguimos con más Vuelta por el Universo, dando una vuelta por el mundo de las noticias y de la música en Vorterix Mar del Plata 104.5 hasta las 10 de la mañana. Y nos llevan mensajitos de parte de nuestra audiencia madrugadora. Ana Laura, desde bien temprano, buen día y fresca mañana a todo el equipo. Y también nos escribe Adriana, que dice: buen día equipo, gracias por existir. Gracias a ambas y a todos los que están del otro lado de la pantalla o del dial de la radio, vorterixmdq.com.ar o FM 104.5. Bueno, muchas gracias a todos, a todas por seguirnos, acompañarnos, hacernos el aguante. Y bueno, y ahora vamos a recibir del otro lado de la pantalla, del otro lado de la línea, a Simón Rodríguez Porras. Él es venezolano, exiliado político en República Dominicana, fundador del Partido Socialismo y Libertad. Y también escribió junto a Miguel Soranz un libro que se llama ¿Por qué fracasó el chavismo? Bueno, desde ya le queremos agradecer a Simón, que está del otro lado de la pantalla. ¿Cómo te va, Simón? Buen día. Marcelo Rojas te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Bueno, no leímos el libro, no nos llegó el libro, nos interesó mucho el título. Te pregunto, digo, ¿alguna vez tuvo éxito el chavismo, digo, o cuándo fue que fracasó el chavismo? Sí, bueno, este debate es un debate, por supuesto, que atraviesa la izquierda latinoamericana y podría decirse mundial. Uh-huh. El tema es el siguiente, ¿no? El gobierno de Chávez llegó al poder en el año 99, ¿verdad? Ganó unas elecciones a finales del 98 y básicamente capitalizó un gran descontento que había con un bipartidismo que había gobernado por 40 años, uh-huh. Luego de la dictadura de Pérez Jiménez en los 50. Y la gran expectativa que había era que finalmente la enorme riqueza petrolera pudiera ponerse al servicio de la justicia social, del desarrollo nacional. Chávez planteó que iba a volver a nacionalizar el petróleo, que había sido nacionalizado en los 70 y privatizado en los 90. Todo esto también con un discurso de democracia participativa, o sea, de democratizar la vida política del país. Uh-huh. Se hizo una nueva constitución que de alguna manera tenía algunos elementos positivos, democráticos. En los primeros años también se aplicaron, sobre todo después del golpe fallido del 2002, algunos programas sociales que tuvieron impacto en atención de salud primaria. Pero al no acometer cambios estructurales realmente, contradictoriamente, a medida de que se fue agotando ese modelo, fue radicalizando el discurso. O sea, apenas en el 2005, en su 6º año de gobierno,
el chavismo empieza a hablar de un socialismo del siglo XXI cuando se empiezan a hacer evidentes limitaciones en su práctica política. O sea, no nacionalizó el petróleo, que había dicho que lo iba a hacer. Lo de la democracia participativa, pues también mostró grandes limitaciones. El gobierno empezó a aplicar políticas de persecución antisindical contra los pueblos indígenas que también trataban de recuperar sus tierras históricas, contra los campesinos que tomaban tierras. Y esto tiene un punto culminante con la creación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que fue para corporativizar y terminar de dar fin a ese proceso de autoorganización popular y de movilización espontánea que era muy fuerte en los primeros años, ¿verdad? Y se va a un proceso de fuerte militarización donde muchos de los ministerios, muchos de los cargos muy importantes del Estado venezolano empiezan a ser copados por militares que se pasan a formar parte de esa naciente boliburguesía, o sea, los nuevos ricos, la burguesía ascendente. Y bueno, esto finalmente, ese modelo básicamente centrado en la posibilidad de hacer alguna asistencia social sobre la base del aumento de los precios petroleros, tuvo su fin cuando los precios petroleros cayeron y lo que quedaba era un país sumamente endeudado, con entonces ingresos menguados que tenía que destinar a pagar deuda externa, y lo hizo mediante un ajuste inflacionario bestial que llevó al país a la hiperinflación, llevó los salarios a caer. El salario mínimo de estar alrededor de $300 llegó a caer a menos de $5 mensuales, actualmente es menos de $4 mensuales, todo acompañado de una gran criminalización de la protesta. Y en ese sentido es que decimos que aunque siga en el poder, ha fracasado porque ya las esperanzas que suscitó dentro y fuera de Venezuela, realmente nadie puede reivindicar ese modelo. Y decimos que además nunca hubo socialismo, digamos que esa es una de las grandes reivindicaciones del gobierno. ¿Qué tal, Simón? Buen día. ¿Y cómo ves ahora el gobierno de Maduro y esta crisis que está ocurriendo con el resultado de las elecciones, o bueno, en realidad el no resultado de las elecciones, y si Maduro apunta y el gobierno apunta a quedarse o en realidad está tratando de negociar desde un lugar de más fortaleza alguna clase de salida? Sí, una diferencia sustancial entre Chávez y Maduro. Si bien Maduro siempre fue un alto miembro del gobierno de Chávez, fue canciller, fue presidente de la Asamblea Nacional antes de ser presidente, y de alguna manera es un continuador. Si Chávez administró la bonanza, Maduro ha administrado la crisis. Pienso que ambos la administraron muy mal, pero por supuesto el que tiene que asumir ya el rostro dictatorial por carecer de la base social de la que sí gozó Chávez es Maduro. Actualmente el gobierno pretende mantenerse a sangre y fuego y por medio de fraude. Eso venía anunciado desde el inicio del proceso electoral porque el gobierno proscribió a la izquierda, le impidió al Partido Comunista, al Partido Patria para Todos, que eran partidos que históricamente habían apoyado a Chávez y apoyaron a Maduro también en los primeros años, pero que luego rompieron. Se impidió cualquier participación electoral a la izquierda, se proscribió no solo a partidos, sino también a muchos políticos, se apropió por la vía judicial, con tribunales que controla el gobierno, de partidos opositores, entonces presentando a fantoches, a farsantes como pseudo opositores para dar cierta barniz de participación a ese proceso electoral, y además toda la campaña estuvo plagada de una gran persecución. Había detenciones a personas hasta por venderle comida a personas de la campaña opositora o por alquilarles una habitación en una posada. O sea, una cosa de una persecución nunca vista. Y culmina con el escandaloso fraude electoral, donde a estas alturas todavía no han publicado los resultados y el argumento oficial es que sufrieron un hackeo de Macedonia del Norte y por eso no publican los resultados. Cosa inédita, totalmente ridícula por demás, porque incluso hasta si fuera necesario que lo publicaran en papel, lo podrían publicar. No hay ninguna razón técnica por la que no puedan publicar los resultados electorales. La razón es política y es que perdieron y pretenden mantenerse a sangre y fuego. Han sacado los militares a la calle, los grupos paramilitares conocidos como colectivos, han asesinado a más de 24 personas, tienen centenares de personas heridas, más de 2.000 detenidos, han tumbado aplicaciones como X, antes conocido como Twitter, también la aplicación de comunicaciones Signal, que tiene fama de ser una aplicación segura para las comunicaciones. Están hablando de que hay que desinstalar el WhatsApp,
detienen regularmente a las personas y les revisan los celulares, los policías y militares que plagan las calles de Venezuela. O sea que es una situación hay un salto dictatorial en la situación de Venezuela. Ya desde el año 2015 se empezaron a suspender las garantías constitucionales, cosa que Chávez nunca hizo, pero lo empezó a hacer Maduro. En 2015, cuando perdió esas elecciones, lo que optó fue por anular el Parlamento, donde había perdido 2/3 partes, y gobernar por vía de decretos, ¿verdad? Pero ahora ha pasado ya directamente a un fraude escandaloso y a perder cualquier semblanza de legalidad o de legitimidad. Ahora, te pregunto, digo, ¿Maduro va a escuchar a alguien o va a seguir aplicando la doctrina Frank Sinatra de estar escuchando a mi manera las 24 horas del día? Y por el otro lado, digo, ¿tenés algún tipo de expectativa o de esperanza con Brasil, Colombia y México, que se habla mucho de la crucial negociación? Porque yo a ellos los veo en una postura muy cómoda, ¿no? Ellos siguen sosteniendo, no, hasta que no demuestren las actas. ¿Qué actas? Ya se caducó el tiempo. Digo, estar con ese discurso, digo, no es estar en la fácil, digo, es patear el tablero, digo, decir, bueno, si no muestran las actas, no muestran las actas. Digo, ¿hay algún tipo de esperanza que puedan negociar algo con este hombre, una manera de decir, ¿no? Con esta bestia, digo, ¿escuchará a alguien o seguirá escuchando a mi manera de Frank Sinatra? Sí, cuando se habla de negociación hay que entender cómo históricamente ha utilizado la negociación el gobierno. El gobierno usa la negociación por una parte para legitimarse. Cuando alguien dialoga con el gobierno, pues le está de alguna manera concediendo una cierta legitimación por el mero hecho de reunirse y de negociar. Eso por una parte. Entonces cuando va y habla con los actores internacionales y todo esto, es una forma de darse un barniz también de representatividad y de legitimidad. Pero no significa que es una negociación para conceder nada. El gobierno hay que desechar cualquier ilusión de que tiene algún interés en entregar el poder. No lo tiene. No organizó elecciones para acatar su resultado. Organizó unas elecciones fraudulentas desde el primer momento y sigue con su libreto hasta el final. Yo pienso que es positivo que los gobiernos de Colombia, Brasil y en menor medida México básicamente no hayan reconocido el triunfo fraudulento de Maduro y hayan dicho que necesita publicar los resultados. Eso es positivo. Ahora, eso tampoco generaría ninguna ilusión de que va a ayudar a que nos libremos de esa dictadura. Lo único que puede llevar al fin de la dictadura es que los militares se vean incapacitados de continuar la represión, se vean divididos, se vean neutralizados por la fuerza de la movilización popular, como ocurrió, por ejemplo, recientemente en Bangladesh, donde esa dictadura cayó al no poder seguir reprimiendo. Pero eso que llaman la comunidad internacional realmente es una cosa muy descompuesta, muy putrefacta. Hemos visto cómo permiten con total complacencia un genocidio en Palestina, o sea que los venezolanos no deberíamos esperar nada positivo de eso. Solo contamos con nuestras propias fuerzas. Y claro que agradecemos los gestos solidarios, como por ejemplo el de Mónica Schrothauer de Izquierda Socialista, que presentó un proyecto de resolución en el Congreso Nacional Argentino condenando el fraude y la represión de Maduro. Ese tipo de gestos me parece que son políticamente muy significativos. Por otro lado te consulto, digo, ¿qué le ofrecen los amigos peligrosos de Maduro? Digo, como Irán, Corea del Norte, Rusia, digo, porque ¿lo están bancando esos países o hay un narcoterrorismo que está bancando todo el régimen? Bueno, mira, las alianzas internacionales de Maduro tampoco me parece que sean determinantes, aunque hay que decir que desde el año 2018 ha habido presencia intermitente de tropas y de mercenarios rusos. Estos famosos mercenarios del grupo Wagner, que son neonazis, que han cometido atrocidades en todas partes del mundo, incluyendo Ucrania, África, en Siria. Bueno, esos asesinos han sido, por supuesto, auxiliares del gobierno venezolano, también, bueno, la inteligencia cubana, una cosa vergonzosa, que esté apuntalando a un gobierno de estas características, un gobierno capitalista, corrupto, totalmente entreguista, bueno, hasta el punto entreguista que cuando recientemente Maduro quería sacudirse un poco la presión estadounidense, dijo, bueno, si ustedes siguen con esto,
lo que vamos a hacer es que las concesiones que tienen las empresas petroleras estadounidenses se las vamos a entregar a empresas de los países de los BRICS. O sea, cambiar un entreguismo por otro y además delatando que los negocios con los yanquis continúan no solo vendiéndoles petróleo, sino que incluso son los yanquis quienes extraen y comercializan el petróleo venezolano. De tal forma que, bueno, ahí también hay un cierto apoyo externo para el gobierno venezolano, pero me parece que lo decisivo va a ser hasta qué punto pueda o no fracturarse la unidad de la columna vertebral del gobierno, que son los militares. Muy bien, bueno, ¿algún mensaje final, alguna reflexión final que quieras decirnos, brindarnos, Simón, agradeciéndote también todos estos minutos? Sí, les agradezco a ustedes por la invitación. Este libro que mencionaste al comienzo de nuestra conversación se consigue en Argentina. Lo ha editado una editorial argentina que se llama Zeus, vinculado al Partido Izquierda Socialista, y lo recomiendo porque sirve para conocer un poco del contexto de esto. Llamar a la gente a no caer en la propaganda, ¿verdad? De creer que es un gobierno antiimperialista de izquierda. No lo es un gobierno sumamente antiobrero, antipopular y dictatorial, cada vez más represivo. Solidarizarse no con Machado ni con el Mundo González, sino solidarizarse con el pueblo venezolano, con los jóvenes torturados, con los jóvenes detenidos, y finalmente decir también en Venezuela nunca más. Bien, bien, perfecto. Coincido totalmente con el análisis y con tu reclamo. Me solidarizo no solamente contigo, sino también con todo ese pueblo que está sufriendo estos mecanismos perversos, sádicos, violentos. Estaba leyendo ayer que detuvieron a una opositora, creo que era una escritora venezolana que viajaba para Buenos Aires, y este salvaje criminal poniéndole la cortina musical de la película de Freddy Krueger. O sea que la barbarie y el sadismo de este tipo no tiene límites. No tiene límites, realmente apela a cualquier método para aplicar con fiereza y con rudeza los métodos más violentos inimaginables. Tal es así que algunos dicen que ya es una dictadura peor que la de Augusto Pinochet. Con eso te digo todo. Gracias, mi querido. Bueno, un abrazo grande, Gracias. Y ojalá Gracias. puedan salir adelante muy pronto. Ojalá. Gracias. Bueno, la palabra entonces de... Mira, ya me puse tan... Yo quiero hacer un comentario que no tiene que ver Yo también. específicamente con Venezuela, Perdón, sino con con Simón Rodríguez Porras. Sí, sí. Simón Rodríguez Porras, que también hablamos en un principio junto a Miguel Soranz, que escriben ¿por qué fracasó el chavismo? ¿Por qué fracasó el chavismo? Con signo de pregunta. Y que nos deja bien claro que fracasa además a partir de la asunción de Nicolás Maduro, ¿no? Cómo se da esa transformación del gobierno a partir de la llegada de Maduro al poder. Pero antes de irnos a la música, retomar las palabras de Simón cuando dijo en Venezuela también nunca más. En Mar del Plata aprobaron, el oficialismo, la mayoría oficialista aprobó instalar una destilería de gin allí donde hubo un centro clandestino de detención y tortura, en el Faro de la Memoria. En Mar del Plata también, siempre, nunca más. Y otra cosa que quiero agregar, porque está esta hipocresía, está muy bien, ¿no? Porque desde los distintos países del mundo hacen muy bien en condenar esta dictadura salvaje, este terrorismo de Estado que está aplicando Maduro, sin ton ni son, aplicando los mecanismos más brutales que pueda haber hacia un condescendiente, hacia el pueblo, tu pueblo supuestamente del que te jactás tanto y te llenas la boca, porque no solamente se puede matar a una persona con una bala, también se puede matar de hambre a una persona. Por eso digo, antes de condenar, primero tenés que mirar el placar, porque no entregar alimentos a los comedores también es una bestialidad, es un salvajismo y es indignante tener alimentos y no repartirlos para matar de hambre a la gente. Los comedores están esperando esos alimentos que vergonzosamente todavía están en los depósitos y que están desconociendo a la ley, porque Maduro desconoce a la ley, pero ustedes también están desconociendo los fallos de los jueces que dicen
entreguen los alimentos. Se puede matar a una persona con una bala, pero también se puede matar a la gente de hambre. Y se puede repudiar dictaduras extranjeras, pero no mientras se visita genocidas. Nos vamos a la música. Suscribo a todo lo que han dicho. Bueno, nos vamos a la música. La gran tragedia que atraviesa Venezuela en estos últimos años, más allá de todo lo que hemos comentado, es la de sus migrantes. 7 millones de venezolanos en el extranjero que lo único que quieren es volver a casa. Cáceres y esta canción en la cual dice, todo lo que soy está en mi casa. Dando vueltas por el cuarto hallé un retrato donde vi que el estar lejos de ti